tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, como yo, y como aquí mi invitada. Yo estoy lista para empezar un nuevo programa, nuestro programa de hoy. Mi nombre es Patricia Pérez Solernú, soy consultora en desarrollo organizacional y formadora en talentos también, y hoy traigo un tema muy de base, pero muy de base y muy importante, muy profundo, muy de fondo, que es esta capacidad, cómo hacer para lograr una armonía en nuestra vida. Ustedes saben muy bien que en estos tiempos tan inciertos en los que estamos transitando, todo esto que estamos viviendo, todas estas noticias que todos los días nos sorprenden, nos hemos puesto a prueba, más que nada estos últimos 2 años, ¿no? Pusimos a prueba nuestra resiliencia, nuestra capacidad de adaptabilidad, de aceptación también. Tuvimos que desarrollar algunas otras habilidades llamadas suaves o blandas en algunos otros casos, y sabemos también que esto es un trabajo constante, que esto es un trabajo que no podemos dejar de desarrollar o de practicarlo, si se quiere decir de alguna manera. Pero además hemos visto que son indispensables para ser productivos, para vivir mejor, para tener una muy buena salud física y mental, para lograr tener una paz cotidiana dentro de lo que uno quiere, ¿no? Vivir una tranquilidad, una armonía diaria, sobre todo en la familia y en lo social también. Y por eso decía que este es un tema del que se habla muchísimo, se ha hablado muchísimo también durante la época de pandemia y ahora con estos escenarios tan bélicos que estamos viviendo. Y aún antes de la pandemia, ¿no? Vamos a ser sinceros, también nos costaba mucho conciliar estos dos mundos, hasta que hoy ya nos dimos cuenta de que no es que son dos mundos. El mundo es uno solo y nosotros cumplimos distintos roles dentro de él. Y entonces ahí está como la destreza que tenemos que desplegar para poder funcionar bien y efectivamente en esos distintos roles. Bueno, pero para hablar de esto tenemos aquí a una especialista, una querida colega. Nos acompaña Heidi Castillo, que ya mismo saludo y presento. Hola Heidi, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la Bienvenida. oportunidad. Bienvenida a nuestro programa. Heidi, me gustaría que te presentes. Yo la convoco porque sé que ella tiene un programa de armonía, pero bueno, mejor que lo digas vos y que te presentes vos, Heidi, que lo vas a hacer muy bien, seguramente. Muchas gracias, Pati. Yo soy coach Kaizen y eso significa que me interesa la mejora continua. La mejora continua en 3 áreas. Esas 3 áreas es la parte personal, la parte profesional y la parte en la que te conoces a ti mismo. Entonces, el conocerte a ti mismo significa que vas a hacer todo con tu mejor potencial. Ese mejor potencial significa que como te conoces, lo que estás haciendo lo disfrutas. No es algo que sea por obligación, no es algo que de alguna forma tú consideres que no es algo que te apasione, sino todo lo contrario. Eso te inspira todos los días. Una de las cosas que generalmente trabajo como coach son personas que están trabajando en algo que no les gusta. Y exactamente esos son los resultados que vas a obtener. Y como empresa o como empresario, te afecta muchísimo. Eso es dinero perdido, porque tienes a una persona muy capaz, pero en el lugar equivocado. Entonces, tus resultados van a ser mínimos porque posiblemente esa persona pueda estar distraída, pueda estar haciendo otras actividades en horario que tú le estás pagando. Por eso es importante que estén las personas adecuadas en el lugar adecuado. Hay una gran diferencia. Entonces, otra de las cosas que yo apoyo a las empresas y a los individuos es a que esas personas tengan su energía de forma equilibrada. Cuando no tenemos nuestra energía equilibrada, significa que vengo desvelado, vengo cansado, no estoy feliz con mi vida. Entonces, cuando yo voy a trabajar de esa forma, los resultados los vas a notar tú porque va a haber errores,
va a haber distracción y va a haber poca, digamos que las personas no se van a involucrar con la misión de tu empresa porque no les importa. Entonces, ¿qué pasaría si a tu capital, tal cual, a tu capital humano, se siente en este momento escuchado y querido y valorado? Entonces, empezamos a tener una respuesta completamente diferente de las personas, porque no es lo mismo que yo tenga que ir a trabajar a que yo adore mi trabajo. Entonces ahí yo llego temprano, yo quiero estar ahí, yo quiero estar haciendo todo lo que yo pueda hacer. Es decir, tú me dices que vamos a saltar un metro y yo quiero saltar 10 porque estoy inspirada. Pero cuando no me gusta, definitivamente no voy a saltar ni el metro. Te voy a dar, ¿con cuánto no me corres? ¿Con 100? Bueno, salto 100. Y ya con mucho esfuerzo. Voy a buscar llegar tarde, voy a buscar muchos pretextos que desafortunadamente no son correctos porque no están en el lugar adecuado. Entonces, ¿qué pasaría si podemos apoyar a las empresas a que su capital humano realmente dé lo mejor de ellos mismos? Y de verdad que eso no tiene nada que ver con un test, con enseñar un currículum, porque podemos tener, como dices, mucho conocimiento. Pero ¿qué pasaría si tenemos muchas habilidades que no están en un currículum? O simplemente ajustando pequeños detalles, que son algunas de las cosas que yo también hago, el revisar su ambiente. ¿Te imaginas que porque tu escritorio está en la zona equivocada, tus empleados se duermen? Claro, sí, sí, que no corre el aire, ¿no? O que no entra suficiente luz. Exacto, y son pequeños detalles, pero por mucho que una empresa diga, bueno, es que no tengo otro espacio, sí, pero tú estás perdiendo más. Entonces, sí tienes que hacerte ese espacio para que todo... Sí, no, me hiciste acordar que cuando yo empecé a trabajar en mis años de jovencita, mi primer trabajo fue en un archivo. Y en los archivos, obviamente, no hay ventanas, es un cubículo con apenas lo indispensable. Y yo estaba muchas horas del día ahí. Claro, cuando salía necesitaba esa luz, el sol, yo no sabía ni en qué hora estaba, ya el cuerpo mismo se empieza a confundir, no sabes si es la hora de comer, si es la hora de dormir. Qué importante que es eso. Y cuando yo salí de ahí, que por suerte estuve poco tiempo, no porque me corrieran, sino porque me ascendieron. Cuando logré salir de ahí, sentí eso, porque no me daba cuenta. Lo sentí recién cuando cambié de lugar. Qué notable esto que acabas de comentarnos. Sí, fíjate que esta parte de la energía, hay veces que se toma como si fuera, digamos que opcional, pero no es opcional. Perdón. De alguna forma, la energía es algo que te va a permitir que tus resultados sean completamente diferentes. Entonces, hay veces que tenemos muchas ideas de la energía, ¿no? O sea, yo llego y me presento, oye, sano tu energía, y tú dices, pues, ¿de qué me hablas? Sí, el esoterismo, ¿no? O algo, sí, un poco raro. Ajá. Pero no tiene nada que ver con eso, sino todo lo contrario. La energía la plasmamos en las palabras. Digamos, tú sientes una energía diferente cuando alguien te dice, te amo, y cuando alguien te dice, te odio, te detesto. Ah, caray, se siente la energía. Eso es energía. En un espacio es que puedas descansar o que puedas trabajar a gusto. Una persona me acaba de decir, wow, qué bonita oficina. Claro, sí. Esta es una bonita oficina. Sí. Aquí viene uno feliz a trabajar. Entonces, eso es Feng Shui. Entonces, lo importante no son los nombres, sino más bien cómo los puedo aplicar. Eso es en lo que yo apoyo a las personas, en que ocupen sus palabras adecuadamente, en que tengan una orientación de vida. ¿Qué pasaría que, bueno, más bien, qué pasa cuando hay cambios muy drásticos en la vida de una persona? El empleado se convierte en un zombie porque ya no está ahí completamente. El estar presente en un lugar significa que todos mis sentidos están aquí, no están en casa.
no están en me tocó tráfico o lo que sea, o tuve un problema en casa, tuve un problema personal. Eso, todo eso, si yo no lo manejo, es una parte emocional. Esa inteligencia emocional, cuando no la manejamos, es energía baja, es energía que drena. Entonces, de verdad, todo va a repercutir en mi productividad como ser humano y en mi trabajo se va a plasmar, ¿no? Y quiero preguntarte a vos, ¿no? En este preciso punto en el que decís, bueno, estoy en un lugar y tengo mi cabeza en otro lado, o estoy pensando no en pajaritos, pero sí en alguien que está enfermo, o en que tengo que pagar tal deuda, o que, claro, no estoy presente con todos mis sentidos en ese momento. Aquí lo que más me inquieta a mí es que mucha gente dice, ah, no, no, ya sé, lo tengo que manejar. ¿Qué hago? Me olvido de todo eso. ¿Es así? ¿Es olvidarse de todo eso? Y bajar esa cortina como decir, soy una persona insensible, no me llega nada, en este momento estoy trabajando y lo demás que se caiga, que no pasa nada. ¿Es así? No, fíjate que a veces cuando queremos generar más esa resistencia es cuando más estamos allá afuera. Estoy aquí físicamente, pero mi corazón, mi preocupación está allá afuera. Entonces, tal vez lo que podemos hacer de forma más saludable es, sí, si yo puedo hacer una llamada y decir, oye, ¿estás bien? No, fíjate que me pasó esto y esto y esto. Ok, ahorita estoy estoy trabajando. Claro. ¿Me permites que cuando salga de trabajo te pueda asistir? Pero ya, cortarlo ahí. Entonces, yo no soy insensible, ya lidié con eso. Ahora, tiene que haber un balance para que no estemos ahí eternamente, ¿no? Es decir, si bien seguimos teniendo una vida, no puede ser esa vida durante el trabajo, porque entonces también nos acostumbramos y acostumbramos a nuestras personas queridas a que estamos disponibles y entonces no estamos respetando también el trabajo. Ahí tienen que empezar a generar, digamos, esa conciencia de decir, en este momento, yo no puedo hacer nada. El poner límites, ¿no? Sí, exactamente. Ni por una parte podemos el hecho de decir, ya, no me hables nada. No, si hay una emergencia, pues tal vez sí tenga yo que ir y hacer algo, pero no siempre podemos. Y hacer esa diferencia y saber que en algunos momentos, bueno, solo un doctor puede hacer algo. No importa que a mí me digan o no me digan. No importa que yo esté esperando allá afuera. No voy a hacer ninguna diferencia. Y sí va a ser una diferencia en el trabajo, porque entonces imagínate que todas las personas tienen urgencias y emergencias. Entonces todos vamos a dejar de trabajar. Entonces tiene que haber un balance, tiene que haber algo que nos permita ser respetuosos con lo que nos permite comer, vivir y tener el estilo de vida que queramos tener. Entonces, y también un momento en el que estamos con nuestra familia. Creo que por eso es de que cuando empezamos a mezclarlos, es cuando en el trabajo estoy haciendo cosas de casa y me tengo que llevar el trabajo a casa. Entonces, en algunos casos dicen, no, ay, es injusto. Ok, es injusto, pero la vida no es justa. Yo creo que depende de cómo lo estemos manejando, pero realmente en el trabajo, ¿estuviste enfocado? Yo te podría decir, yo soy muy exagerada. Y de verdad, cuando reinicié esta parte de trabajar en una oficina, obviamente, pues mis familiares estaban acostumbrados a poderme contactar en cualquier momento. Y entonces nada más me llamaban. Y yo decía, momento, estoy trabajando. A la hora que salga, con mucho gusto, lo que quieras. Porque desafortunadamente, como teníamos ese contacto inmediato, era por cualquier cosa. No era una emergencia. Si fuera una emergencia, claro. O sea, yo digo, por favor, si es una emergencia, si yo puedo hacer algo, por favor, llámame. No me dejes sin saber que requieres algo de mí. No, por supuesto, seguro, sí. Oye, ¿no te acuerdas dónde dejé las llaves en la mañana? Perdón, para eso me lo trajiste. No, mal hecho. Claro. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo me sentiría yo si en mi cheque llegaran, no sé, 100 pesos menos? Porque no estoy ahí.
por cada llamada, por cada mensaje de texto. Yo creo que a veces, como nos vamos a los extremos, creemos que tenemos el derecho de recibir todas las llamadas a cualquier hora, no en el trabajo. Por lo menos yo en ese sentido sí soy muy exagerada. ¿Por qué? Porque no son cosas necesarias. Si son tan necesarias, entonces tienes que buscar un trabajo en casa. Porque entonces claro, eso también es parte de evitar las distracciones, ¿no? Porque una mente constantemente distraída tampoco es efectiva para el caso. Sí, exactamente. Fíjate que ese es un punto súper importante que yo también estoy aprendiendo. Se dice que cuando tú mandas un mensaje de cualquier marca, de lo que sea, cualquier red, te toma a ti de 20 a 30 minutos volver a estar enfocado. Entonces imagínate si cada 5 minutos recibes una llamada o un mensaje de texto. Claro. Bye. Entonces realmente le estás robando incluso a tu empresa porque no estás ahí. Por eso surgen muchos errores, por eso los distractores es algo que tenemos que empezar a ser más conscientes y decir, no tengo que. Si estoy aquí en la oficina, aquí es donde debo estar. Aquí es donde yo elegí. Por eso es importante que les guste uno dónde estás. Si a mí me gusta dar, listo. Escuchar los pájaros, que es justamente lo que estás diciendo, ¿no? Que a uno le guste dónde está. Y aquí, y se nota tu energía también de estar en un lugar así natural, con tanta belleza y no sé, es una energía muy diferente y positiva también. Por eso, por eso te dije así, escuchá pajarito. Sí, hermoso. Definitivamente, esta es una opción que está disponible para todos. El problema son el sistema de creencias que tenemos de, no, ¿cómo crees? Tú, porque eres afortunada. No, tú eliges ser también afortunado de ir a trabajar, o sea, bendecir nuestro trabajo, o sea, decir, wow, todas las personas tienen esa opción. Y yo tengo la bendición de contar con un trabajo, de contar con un ingreso. Y entonces de esa forma honrarlo. El honrarlo yo creo que no es una cuestión ceremoniosa, sino más bien decir, yo estoy aquí porque quiero, porque elegí, porque quiero ayudarte a ti, dueño de tu empresa, a que tu empresa crezca. Y gracias por permitirme ser parte de ti. Pero verlo desde ese punto de vista, cualquier persona te ayuda, todos, desde el de limpieza hasta el director, hasta el gerente. Pero con una percepción equivocada, todo se estorba. Ay, ¿por qué voy a hacer esto? A mí no me toca. Ok, wow, mala actitud. Ay, mira, déjame hablar de tal persona. Ni la conozco ni me importa, pero voy a hablar mal de ella. ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a perder el tiempo valioso de mi empresa en eso? Entonces eso quiere decir que tengo mucho tiempo disponible. Entonces significa que debería estar haciendo algo diferente, no esto que estoy haciendo. Si me puedo estar distrayendo, si me puedo estar de alguna forma permitiendo perder tiempo de la empresa. Y eso es por falta de conciencia, por eso es tan importante. Tanto la conciencia como la energía son dos factores que yo trabajo. Cuando eres consciente, quieres cuidar todos los recursos de tu empresa, todos. Es tiempo, es dinero, es todo. Si te mandan una capacitación, porque eso me pasó, estás en la capacitación. Me tocó ver personas que decían, no, espérame, es que me están mandando un mensaje. Sí, sí, nos pasa mucho eso, que piden salir del salón porque tienen un llamado importante, por supuesto, pero sí. Tarde, sin atención y no hacen los ejercicios. Yo en esos momentos no tenía tanta paciencia. Decía, ¿qué? O sea, decía, no. Sí, definitivo, porque es que no es posible. Ya te dieron el permiso. Tú tendrías que estar ahorita trabajando. Se te otorgó algo valioso, una capacitación. Y la estás desperdiciando porque es más importante tu vida personal. No, no es más importante. En este momento, tú estás dedicándole tiempo a la empresa. Entonces, si no se lo estás dedicando bien aquí, tampoco se lo estás dedicando bien allá. O sea, si vienes al trabajo con tus problemas de casa, no vas a estar bien en ningún lado. Claro. Por eso es importante esa conciencia. El nivel de energía lo que hace es de que podamos dar más o incluso quitemos.
por ahí son esos dos factores que yo me he enfocado muchísimo a través de muchas formas. El saber, por una parte, que tu nivel de energía va a afectar cómo percibes la vida y cómo trabajas y todo lo que puedes dar o no puedes dar. Tiene que ver con tu energía. Cuando tienes una energía baja, generalmente te vuelves tú un vampiro de energía. Te juntas con alguien y le empiezas a quitar energía. Vas a algún lugar y todo se empieza a sentir mal. ¿Por qué? Porque hay una carencia. Y no nos damos ni cuenta, ¿no? Sí. Sí. Sí, por eso es de que, digamos, tú dices, oye, estuve tanto tiempo trabajando, pero sientes que es el doble. Oh, entonces no estás en un lugar adecuado. No es, el ambiente no es de crecimiento. En cambio, cuando estás en un lugar que disfrutas, es como si suben las barras, suben las barras, suben las barras y sales súper feliz. No te das ni siquiera cuenta del tiempo. Ahí es donde estás en un lugar de crecimiento. Ay, qué interesantísimo esto de la absorción de energía, ¿no? ¿Qué otros detalles nos podrías comentar para darnos cuenta si somos esos vampiros de energía o nos estamos convirtiendo en vampiros de energía? Uno ya dijiste, ¿no? Cuando nos damos cuenta que estamos distraídos o no estamos en un lugar cómodos, puede suceder que nuestra energía baje. ¿Qué otras cosas podrían pasar? Fíjate que cuando nos quejamos, somos vampiros. Ajá. Porque digamos, tú estás bien con tu energía y yo llego y te digo, oh, no, imagínate el clima, no, está haciendo mucho calor. Y entonces tú agarras y dices, ay, pues yo estaba bien hasta antes que me dijeras esto. Y entonces empiezas a decir, ay, no, pues sí, creo que sí, el clima está muy fuerte. Claro. Ya te cambié tu energía. En lugar de que subamos la energía. ¿Cómo subimos la energía? Oye, ¿ves qué hermoso se ve el sol? Está bellísimo el clima. Y entonces tú agarras y dices, lo mismo. Tal vez no me había dado cuenta de eso y empiezas a decir, oye, sí es cierto. Fíjate que se ve muy bonito el día, lo disfruto. Entonces ahí cambiamos la energía. Entonces, en el momento que nos quejamos o que nos empezamos a preocupar por lo externo, ahí es donde empezamos a quitar energía, no aportamos. Muchas personas piensan que estar informados, por decir noticias, el decirte, oye, ¿y ya viste lo que pasó ahorita? No, que eso es adecuado. Yo, desde mi experiencia, lo veo como negativo. Porque no podemos hacer nada al respecto de ese tema, nada, a menos que activamente vayas y hagas algo. Entonces sí, bien hecho. Pero si estás haciéndolo, no lo estás platicando, no estás aquí, estás allá. Ahí hay una gran diferencia. Pero cuando empezamos a decir, no, es que yo tengo que estar informado, y fíjate que, no, hombre, y te enteraste de esto, y te enteraste del otro, y empezamos a bajar la energía. Ahí es cuando nos volvemos en esos vampiros energéticos, porque yo ya empiezo a quitar, sí. Claro, no, y de eso justamente te quería preguntar. Cuando yo empiezo a restarle energía a la persona con la que estoy trabajando o conviviendo o lo que sea, una o dos o varias personas, ¿funciona aumentando mi energía? Sí, pero el primer paso tienes que ser consciente de qué está pasando. La mayoría de las veces cuando tú le llegas a decir a alguien, oye, ¿te parece si hablamos de otro tema? No, es que es muy importante esto. Quieren seguir en picada y se llevan a todos. Claro. Si te dejan. Pero no le aumenta la energía al vampiro. O sea, baja la energía de todo el mundo, pero la propia no la aumenta. No. Por eso es importante también. Sí, exactamente. Y fíjate que una de las siguientes consecuencias de eso es de que generalmente por ese grado de conciencia no se dan cuenta que ellos están atrayendo ese tipo de eventos. Es decir, una vez que yo me empiezo a quejar, de alguna forma, lo que sucede es solo una cosa. Vas a seguir atrayendo eventos de esa misma vibración energética. Es decir, si yo ya me quejé del clima, ahora voy manejando, se me atraviesa un carro. ¿Por qué? No es casualidad. Yo estoy atrayendo todo eso. Y
Y como yo sigo con esa energía, porque también me quejé del que se me atravesó, llego, no sé, a un restaurante y me atienden mal. No es casualidad. Yo estoy atrayendo todos esos eventos, todos y cada uno. Pero las personas, cuando no están conscientes, suelen simplemente culpar allá afuera, seguir culpando, porque es lo único que conocen. Ay, este restaurante es de lo peor. No, tú vas con una Sí, es mala el vibra. universo que se confabula para estar en contra nuestra, ¿no? Exacto, un mismo lugar, un mismo evento, cada quien lo va a ver según sus gafas, según su percepción. Entonces, mientras que una persona puede decir, no, hombre, esto es fatal, va a seguir atrayendo ese tipo de fatalidades a su vida, y otra persona va a decir, ok, voy a venir más temprano. Una Listo. cosa que me ha pasado, y también lo he visto en otros, que me gustaría mencionarlo aquí para que lo puedan evitar, por favor, es cuando uno está pasando por una mala racha y de repente decís, ¿qué, qué, qué peor puedo estar? O sea, qué otra cosa peor me puede pasar? Y va y viene algo peor, porque el universo es como que te dice, ah, sí, pues aquí te va algo peor, ¿no? Entonces yo les pediría, por favor, nunca piensen que que no hay nada peor que lo que le está pasando, porque seguramente el universo les va a mostrar que sí hay algo peor. Entonces evitemos esas construcciones, esas oraciones, porque el poder, como ya lo está mostrando Heidi, ¿no? Es muy poderoso el lenguaje que usamos y atrae seguramente todo lo que estamos nosotros pidiendo. Sí, fíjate que como me comentaste al inicio, mira, una de las cosas que me encantaría compartir con tu público es que observen cuál Es es el tu primer, público, ¿eh? Es tu público. Sí. eh, el primer pensamiento que tienen cuando se despiertan. Eso yo se lo pregunto a todos mis coaches. ¿Cuál es tu primer pensamiento? Porque eso va a marcar todo tu día. Wow, muchas gracias. Este es un día hermosísimo. Gracias porque tengo salud, tengo vida. Si me desperté, me pude haber quedado dormida. Y listo. Y segundo, el segundo más importante, antes de ir a dormir. Antes de ir a dormir, lo mejor que puedes hacer es estar agradecido. Pensar en las cosas bonitas que pasaron. Pudieron haber pasado muchas cosas feas, definitivamente. Sí. Pero eso no te sirve para descansar. Imagínate, antes de ir a dormir, uy, se me atravesó un carro, se me ponchó la llanta. Wow, ¿cómo vas a dormir? Mal. Y al Claro. otro día, ¿cuál va a ser el primer pensamiento? Malo, no descansé. Y obvio. Pero ¿qué pasa si más bien nos enfocamos en que todo lo que sí tenemos? Tengo una hermosa familia, tengo comida, tengo un techo, tengo salud, tengo amor en mi corazón. ¿Por qué no enfocarnos en las cosas positivas? Es un hábito, no es, no es que todos lo hagan. No, Ese es el problema. es Tenemos que ser practicar. conscientes. Ujú. Sí, sí, tenemos que estar muy conscientes para que definitivamente elijamos decir, ok, me desperté cansada, tomemos una vitamina o hagamos algo diferente para sentirme mejor, pero hacer algo. No nada más decir, uy, creo que no descansé muy bien. No, porque ahí me voy a quedar con esa energía. No, no, ok, no descansé bien. Está bien, ya. Ser muy neutrales. Claro. Hay veces que la parte emocional nos pone un gran cuatro, es decir, como una piedrita en el zapato, porque nos seguimos con esa energía. No, no, ok, me sentí bien o mal, no importa. Vamos a continuar. Vamos a seguirle sonriendo incluso al problema. Claro. Ok, ese problema lo voy a convertir en un reto. Y del reto voy a hacerlo un aprendizaje. Eso es también lo que hago al acompañar a través del coaching. El coaching, el que yo doy, no es que yo te diga, Patti, tienes que hacer esto. No, Claro, claro. tú eres ya bastante sabia. Solo te voy a decir, observa tus palabras. Oye, a mí me ha funcionado meditar, pero no es de que ya nada más con meditar ya solucioné todo. No, tengo que cambiar mis palabras, tengo que estar en un espacio de crecimiento, detectarlo. Incluso otro de los tips que te podría decir, muy sencillo, es no tengas nada descompuesto en tu casa. Nada, nada absolutamente. ¿Por qué?
Porque el Feng Shui funciona de una forma muy, muy particular. Imagínate que tienes descompuesto, por ejemplo, un reloj en tu casa, en una zona de abundancia. ¿Qué crees que va a pasar? Tu abundancia va a estar descompuesta. Vas a decir, ¿pero por qué? Oh, claro, Chanfle. cualquier... Exacto. Entonces, digamos que ya durante el programa ya te voy enseñando a que tú puedas identificar cuáles son tus áreas. Manejo mucha parte como intuitiva, porque a mí me ha funcionado, el hecho de decir, date una vuelta a tu casa. Imagínate que tú vas a comprar tu casa en este momento, ¿va? Y entonces, ¿qué haces? Pues muestras toda la casa. Entonces, caminas alrededor de toda tu casa y dices, ay, ok, aquí paso mucho tiempo y me la paso súper bien. Aquí, uy, no, aquí casi no paso tiempo. Oh, esta área se acumulan cosas, yo no sé de dónde, bueno, hasta polvo. Entonces, eso intuitivamente tú vas a reconocer cuáles son ciertas áreas que tienes que tener cuidado. Hay Wow, mira algunas vos. áreas, sí, hay algunas áreas que incluso eh, tienes áreas muy positivas y tienes áreas muy negativas. Todos los hogares, todas las oficinas lo tienen. Entonces, imagínate que colocas vamos a pensar, te voy a poner un ejemplo que a mí me pasó, una impresora en el peor lugar de tu casa, se descompuso. La llevé 3 veces a reparar. No hay No, caso. bye, murió. Ni quiero imaginarme las plantas, ¿no? También. Exacto, no. Ahora imagínate, si pusieras, por ejemplo, tu lugar de descanso, tu cama, en el peor lugar, empiezas a tener insomnio, empiezas a tener problemas con tu pareja, empiezas a tener problemas de salud, simplemente porque estás en una ubicación equivocada, energéticamente negativa. Y hay El otros feng lugares shui, donde ¿no? O feng shui también se dice. Ujú. exactamente. Entonces, ahora imagínate que pones esa misma cama en el mejor lugar de tu espacio. Sería lo mismo que tu escritorio, que lo pongas Claro, en el mejor espacio. Entonces, te vuelves más creativo, te vuelves más productivo. Y lo mismo, tienes un mejor descanso, te claro. sientes mejor, sientes que progresas. Entonces, Incluso dicen, claro, incluso dicen también que los colores, ¿no? Ayudan también a esa energía y por sí, eso que se aconseja, ¿no? Yo no soy decoradora ni mucho menos, pero sí he escuchado que decían no poner colores estridentes en el dormitorio, porque lo ideal es que poner un color frío, quizás un celeste o un azul para descansar mucho mejor. sí, fíjate que ahí y también es muy importante el observar qué es lo que tú requieres como persona y obviamente pues de tu pareja, principalmente tú. O sea, que tú digas, digamos, imagínate que pusieras este color en tu recámara. Oh, no, 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 te vas a sentir irritable. O sea, por un momento puede estar bien, incluso puede ser bueno para una plática. En algunos cafés sientes cómodo el espacio, pero ya después de mucho tiempo, no lo creo. Para ya quedarte horas ahí, no lo creo, porque entonces vas a sentir todo el poder de este color. Entonces, Claro, eso es importante, como tú dices, tiene que ser un color que te relaje. Entonces, ya en ese momento que tú dices, tiene que ser esto, ya eres consciente. claro. Cuando no eres consciente es cuando dices, ay, píntalo de cualquier color. No, Claro, no. que ni nos damos cuenta después de que estamos irritables, cómo pasa, a mí me pasa mucho también con los ruidos. De repente estoy en un lugar y me empiezo a sentir inquieta y no me doy cuenta de lo que me pasa hasta que ese ruido de repente cesa, ¿no? Y uno se siente que los oídos se le destapan. Era eso lo que me tenía tan mal y uno ni siquiera es consciente, ¿no? Qué importante es la conciencia en estos casos. De verdad que en medida que vamos avanzando, yo creo que eso es muy importante, como comentabas también al inicio. El crecer y el incrementar tu conciencia es un paso a paso. No podemos decir, oh, el día de hoy me desperté y ya soy consciente de esto y esto y esto y esto y esto, porque es muy abrumador. Aun aunque lo pudieras hacer, va a ser demasiado. Es como cuando sientes que la cabeza la traes así, porque es mucha información. Claro, Entonces, la idea en cómo a mí también, digo, eso es como mi filosofía, es de que paso a paso vayas aprendiendo sobre palabras, sobre tus espacios, sobre dónde estás en este momento en tu vida, sobre cómo estás avanzando en tu vida, pero paso a paso.
Porque si yo te ofreciera esto, todo de sopetón, van a ser cambios muy dramáticos. Sí. Y a nadie le gustan eso. Y duelen, claro. Exacto, exacto. En ese momento que tú tienes que hacer cambios tan exagerados, es cuando más los repeles, es cuando más quieres no volver a estar en esa situación. Entonces, imagínate como si empezaras una dieta que odias. No, mejor empieza a bajarle un poquito de todo eso que te gusta, empieza a bajar un poquito, para que el día que menos te des cuenta, digas, wow, ya dejé el azúcar, wow, ya dejé las cosas fritas, pero sin dolor. Cuando alguien te dice, no puedes, no puedo, ay, ya se me antojó más. Bueno, Entonces, eso nos pasa muchas veces cuando empezamos un nuevo año, ¿no? Decimos, bueno, este año hagamos borrón y cuenta nueva y empezamos. Los propósitos de este año son bueno, vamos a hacerlo. Y claro, ya empiezo abrumada antes de empezar, porque este año que tengo que hacer gimnasia, que tengo que aprender un idioma nuevo, que tengo que esto, que... Uy, claro, la energía se va a pique, por lo menos en mi caso. Sí, exacto. Es que de alguna forma tienes que disfrutarlo. Y generalmente nos enseñan que el cambio es doloroso. Y si no duele, entonces es como dirían del ejercicio. Ah, ¿no te dolió? Ah, entonces no lo estás haciendo. ¿Cómo? No, no tengo que lastimarme. Al contrario, ¿qué pasa si disfruto hacer 10 sentadillas hoy? En algún momento voy a llegar a las 1000 y está bien. Bueno, esa es la filosofía del Qigong, ¿no? Que el Qigong dice, al contrario de otras artes marciales o de otro tipo de gimnasia, si lo tomamos como gimnasia, no debe doler, porque si duele está mal hecho. Sí, Entonces, exacto. y tiene una Sí. energía increíble que yo la verdad que nunca hubiera imaginado hasta el día que hice Qigong, cómo salís de una sesión de Qigong. Tiene una energía impresionante. Sí, exacto. Yo creo que en medida que disfrutes cualquier cambio que tú estés integrando a tu vida, va a ser más probable que lo puedas continuar, que se vuelva realmente un estilo de vida. Pero cuando quieres imponerlo, cuando quieres que sea de la noche a la mañana, ahí está el problema. Ahí es donde las personas dicen, no, gracias, no es para mí. Digan, el ejercicio, no, el ejercicio no es para mí, yo prefiero estar con sobrepeso, con problemas, con lo que sea. Obvio. O la Ahora, ¿qué pasa? meditación. Exacto. No, no, es que yo no puedo meditar 3 horas. Ey, Yo empieza con tampoco te 5. digo, pero sí empezar de Exacto. a poco, claro. Sí. Y simplemente el hecho de que lo hagas hasta de la forma que a ti funcione, que a ti te funcione. Es decir, eh, ¿tiene que ser de esta forma? No, tienes que ser flexible. Eso a mí no me lo enseñaron al inicio. Y No. exactamente por eso de que dicen, no, uy, no, creo que esto no es para mí. No, sí es para ti, pero no de esa forma. Entonces, para mí me ha funcionado el hecho de que entre más flexible he sido, he avanzado más. Y eso es lo que yo comparto. El que cualquier proceso, digamos, como comentas, cuando alguien quiere hacer una lista de año nuevo, no, ya te agobiaste. Oye, tengo que hacer todo esto. No, 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 no. Disfruta una cosa. Cuando termines eso, adelante, vamos por la siguiente, porque ya la integraste a tu vida, el tiempo que te tome, porque también hay veces que jugamos a eso. Ah, haz un nuevo hábito en 21 días. ¿Y qué tal si tú necesitabas 22 días? Claro. Por ese día que no lo hiciste, ya sientes que no Ay, es para ti. no sirvo para nada y empieza el látigo, ¿no? Sí, sí, claro, Exactamente. que tampoco En ayuda. 60 días, en 90 días. No, no, no. Tómalo a tu tiempo. Como persona única, como esencia única, tómalo a tu tiempo. Cuando ya no necesitas el recordatorio, la alarma en el celular de ve a hacer ejercicio, entonces ya lo tienes, ya lo disfrutaste. Cuando ya no requieres esa alarma es cuando ahora sí ya estás lista para lo siguiente. Pero cuando quieres decir, no, pues yo estoy haciendo esto, en 2 semanas, en un mes, dices, ya no quiero nada de nadie, Claro, ni quiero de nada. vacaciones y vacaciones eternas, ¿no? Claro. Sí, 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 exacto. sí. Entonces, la idea es de que eh, puedas disfrutar de hacer los cambios, que puedas lograr tus metas, que puedas ser más productivo, porque te conoces, porque sabes en qué proceso estás y que lo disfrutes. Creo que esa es una de las cosas que a mí me encanta hacer cada vez que doy coaching.
no es decirte qué hacer, sino Claro. escuchar. Decir, oye, No, ¿cómo te puedo ayudar? y esto que dijiste, lo dijiste al principio, ahora lo volviste a decir, ¿no? El conocerse. Sí, Oh, ¿cómo no? Yo me conozco. Y a veces no nos conocemos, no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces los que tenemos, bueno, yo no, ya no, pero hay mucha gente que tiene la suerte de tener a su mamá, que la mamá siempre es la que más te conoce, en algunos casos los papás también, que nos dicen, no, pero si a vos tal cosa te gusta, ¿no? Pero vos tenés habilidad para esto, tenés mejor condiciones para tal otra cosa. Y nosotros sí, decimos, ¿sí? ¿De veras? Ni siquiera lo sabemos. Entonces, que es sí, importante a veces en un coaching, porque tenemos que salir a veces de la situación para poder entender qué es lo que está pasando, cómo un coach puede ver más que nosotros mismos que estamos en el medio de la tormenta, por decirlo así, ¿no? El conocernos y el poder decir, no, pero según todas tus características, estás mucho más para tal cosa. ¿Qué tal si te lo planteas? ¿No? sí, Y efectivamente. calculo Yo que creo eso es que lo que haces, sí. sí, y fíjate que esa parte también es súper importante de hacer como esas diferencias, ¿no? Todas las personas que queremos ayudar a los demás, tenemos diferentes formas de acercarnos a ellos, ¿no? Entonces, algunos sí efectivamente te van a decir, pues esto es lo que tendrías que hacer, está bien, yo no. En Claro, este caso, a mí me encanta más bien decirte, mira, te enseño a volar, claro, no quiero que dependas de mí, definitivamente, quiero que tú puedas volar por ti mismo, porque eso es lo que te hace un ser humano completo. claro, No volar con, no, no, claro. no, volar completamente solo a donde tú quieras. Ese volar creo que significa el hecho de que tú puedas alcanzar tus metas, tú puedas cada vez incrementar esa conciencia en ti de conocerte y de cada día apreciarte cada vez más. Entonces, en el momento que te aprecias, aprecias todo. O sea, digamos, no sucede al revés. No aprecias todo allá afuera y tú eres el último en apreciarte. No sucede así. Claro. Y eso Y eso es lo que nos enseñan generalmente. sí, y además en el entorno organizacional, qué importante que es tener a todos los colaboradores con esta sensación de que estoy haciendo algo por mí, estoy conforme donde estoy, disfruto, puedo desplegar mi potencial y por supuesto eso se va a ver reflejado luego en la rentabilidad de las empresas, ¿no? En la eficiencia, en el cambio, incluso cuando hay algún cambio de cultura también, ya las resistencias se van limando y eso yo creo que no hay líderes que no estén esperando eso de sus equipos y de sus colaboradores. Yo creo que generalmente, de verdad, mucho del capital humano está en un lugar en el que no debería estar. Ujú. Y no por carencia de habilidades o capacidades, sino todo lo contrario. Hay veces que un test o lo que estudiamos parece que te ponen sentado enfrente de la computadora y tú eres feliz allá afuera. Darías 1000 de productividad allá Sí, afuera. pero también tengamos en cuenta algo, Heidi, que yo creo que esto también es parte de la realidad, ¿no? A veces necesitamos el trabajo y hay una vacante en esto y pues yo le doy, porque sí necesito el trabajo y pongo todo mi esfuerzo para poder cumplir ese papel o ese rol que me asignan, aunque no sea del todo lo que a mí me satisfaga. Sí. ¿Cómo hago en estos casos en donde estamos tan compelidos a veces de ocupar un cargo que no es el ideal para mí? Fíjate que ahí el primer ejercicio que me nace compartir es el hecho de que tengas a la mano una libreta de gratitud. ¿Por qué? Porque en ese momento tú siempre vas a mantener tu foco de decir, gracias a este trabajo tengo para comer. Claro. Gracias a este trabajo puedo pagar mis compromisos. Gracias a esta oportunidad que me dio esta empresa, porque se la pudo haber dado a otra persona, Claro. incluso más calificada, yo tengo la posibilidad de estar en paz. Pero entonces tengo que estar en paz. El Claro. tiempo que yo, el tiempo que sea, y tengo que mantener esa gratitud. Cuando no lo hacemos es cuando vamos amargados al trabajo y decimos el viernes, uff, por fin es viernes. ¿Por qué? ¿Por Sí, qué? tal cual. Tienes que recordar, exacto, tienes que recordar que esto te permite
pagar tus cuentas, pagar tus gustos, pagarle la escuela a tus hijos, tener la casa y la vida que tienes en este momento. Eso es algo que no podemos olvidar. Entonces decir, bueno, ok, en este momento no estoy en el trabajo de ensueño, ok, entonces ve trabajando poco a poco para llegar a ese momento. Que pero no te no quedes... descuides. Ajá. Exacto, exacto. Honra tu trabajo. ¿Te gusta o no te guste? Ahí tú elegiste estar y está bien. Tampoco no es de flagelarnos ni nada de eso, No, por sino supuesto. de estar con la mejor energía, ¿no? Porque cuando vamos a desgusto a un lugar, sí, yo ya estoy cumpliendo mis compromisos, pero le estoy haciendo sufrir a todas las personas. Hemos estado en lugares donde tú ves a la gente y dices, wow, qué mala actitud. Esto, no se puede. Venga después, en 30 minutos. Wow, no. O sea, eso es egoísta. Yo ya estoy pagando mis cuentas, pero estoy haciendo que todas las personas se sientan incómodas de interactuar conmigo. Y eso no está bien. Entonces, no te gusta tu trabajo. Pues ponte a hacer algo diferente para Sí, que puedas porque en un momento también hacer lo que sí te gusta. Pero las demás personas no tienen que pagarlo con tu mala actitud. Yo creo que esa es una de las cosas que a mí sí me molesta mucho. Que las personas te den esa actitud, esa mala actitud, porque no les gusta, se nota que no les gusta lo que están haciendo. Ok, todos tenemos necesidades, sí, ¿por cuánto tiempo? Porque puedes tener necesidad, pero ahora imagínate que esa persona tiene una necesidad y está 10 años en un lugar que no le gusta. Eso ya es y, irresponsabilidad. y no sé si te ha pasado alguna vez de tener algún coachee que haya ido con la inquietud de que estoy en el lugar que me gusta, estoy en el trabajo que me gusta, haciendo lo que me gusta, pero el equipo con el que estoy todo el día interactuando es imposible. ¿Cómo haces para que esa persona logre una armonía en esa situación? Híjole, mira, ahí yo tendría dos pasos. Uno, sí, el empezar a enfocarse a saber exactamente dónde sí le gustaría estar, porque ya cuando es contra todos, sí se vuelve muy complicado y te merma tu salud, honestamente. Entonces, sí tener como en la mira a dónde sí te gustaría trabajar, dónde sí disfrutarías. Entonces, ve empezando a dar unos pasos. El primer paso es generar un currículum para allá. Ya no esperes quedarte aquí más tiempo, O porque sea, aquí, la idea es irse. Uh-huh. y honestamente, he estado en esa situación de querer que el ambiente sea diferente, pero no. Lo mejor para una persona que ya no se siente a gusto, que sí tiene mucho que dar, que sí disfruta todavía lo que le gusta hacer, sí es buscar algo nuevo. Porque si no, si se queda demasiado tiempo, va a llegar un momento en el que su productividad va a empezar a bajar. Porque va a decir, Claro, ok, yo le sugiero esto y a claro. nadie le importa. Yo estoy sugiriendo esto nuevo y todos me lo están obstaculizando. Yo estoy con la mejor vibra y toda la gente me quiere bajar. ¿Sabes qué? Momento de buscar otro lugar. Listo. Bien, no Eso darle quiere más decir vueltas. Uh-huh. sí, honestamente yo diría esas dos. No, no dramático, digo, no me gustan las cosas drásticas porque la verdad es que nos da más miedo. Entonces decir, Claro, ve sí. pensando en este momento qué tienes que hacer. O por lo Solo menos, recuerda, claro, por lo sí, menos tenlo como posibilidad, ¿no? No es que te tengas que ir mañana, pero abrite esa posibilidad de decir, bueno, ¿qué pasaría si busco otra cosa? Uh-huh. exactamente. Yo creo que mucho sería por ahí. El hecho de decir, en este momento, agradece que tienes este espacio, trata de lidiar lo mejor que puedas. Tú ya estás haciendo lo que tú puedes hacer humanamente, Sí, a los pero demás no no lo los hagas. podés cambiar. Sí, y además no podemos cambiar a nadie. Creo que esa es una de las cosas con las que yo hice las paces hace algo de tiempo, en decir, yo no te puedo cambiar a ti, Claro, no puedo cambiar a nadie. Yo claro. te puedo sugerir, yo puedo cambiarme, yo puedo cambiar mi percepción, yo puedo cambiar cómo veo este mismo ambiente. Pero si definitivamente es demasiado nocivo, lo mejor Claro. es, yo tengo que Y, mover. y la escala esa va de acuerdo a cada uno también, ¿no? Porque yo creo que tampoco podemos ir por la vida diciendo, bueno, esto no me gusta, entonces me voy y nos vamos de Ah, todos sí, lados, porque
también hay que trabajar un poco la tolerancia, el entender qué es lo que tengo que aprender yo en esta situación, pero cuando llega un momento en donde el límite es ya muy nocivo y que realmente veo que me va a afectar a la salud, yo creo que ahí sí es momento de decir, bueno, ¿cuál es el próximo pasaje? Y tomar un avioncito, ¿no? Y ese es un muy buen punto, ¿eh? Como comentas, no significa que, ay, es que como esto no fue como yo quería, entonces ya me voy. No, entonces no tendría trabajo. Cada 5 minutos diría, es que no me gustó cómo tienen acomodado este escritorio, me voy. No, es que me habló feo. No, o sea, tampoco, no hay que tomarlo todo personal. Cuando lo empezamos a tomar todo personal es cuando en ningún lugar vamos a estar a gusto, porque no estamos a gustos aquí. Y ahí está el problema. Entonces, el hecho de que estemos a gustos aquí es de que podemos ver muchas cosas de una forma muy diferente. Y eso también es parte de ser consciente. Sí, y sobre todo empezar a detectar esas partes, como decías al comienzo, ¿no? Es decir, cómo estoy diciendo las cosas en un lenguaje de carencia o en un lenguaje de gratitud. Entonces, a veces que también tenemos un tipo de lenguaje que no nos damos cuenta hasta que alguien nos dice, ¿viste? Esa frase es una frase que podés cambiarla así. Y ahí es donde empieza la magia. Exacto. Muchísimas gracias, Heidi. La verdad que fue un gusto escucharte, un gusto que nos transmitieras toda tu paz, todos tus conocimientos también, esos tips tan importantes y tan útiles para lograr una armonía. Esta es la punta del iceberg, porque claro, tiene que haber un trabajo mucho más profundo y mucho más más prolongado en el tiempo también para lograr un bienestar. Pero bueno, aquí con Heidi seguramente van a tener una gran compañía, un gran apoyo para trabajar en estas cosas. Yo te pediría, Heidi, si nos puedes compartir tus datos para ver dónde te encontramos y cómo te podemos ubicar. Claro que sí. Mira, en mi página vas a encontrar, ahora sí que toda la información es armoniaentuvida.com. Y a mí me encuentras en las redes sociales como Heidi Castillo. Tanto Instagram, Facebook, TikTok, bueno. TikTok también, bueno. De todas las redes sociales. Todas las redes. Y si no, llegar a muchas personas. Claro, y si no, como yo les digo siempre, también me preguntan a mí y yo se las comparto porque yo también tengo sus redes y quizás sea algo más fácil, así que no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Heidi, por compartirnos un rato de tu tiempo en ese lugar tan maravilloso donde estás, que vamos a decirle al público que estás en Tulum, y es un lugar por demás energético también. Y por eso yo creo que se te puede ver así, con esa luz y esa pasividad, esa tranquilidad y esa dulzura que tenés para hablarnos. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, Pati, por la oportunidad. No, por favor. Y a todos los demás también, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben que pueden dejar sus comentarios, sus saludos y todas sus opiniones también aquí en nuestro canal. Y bueno, nada más que muchas gracias y espero que esto les haya sido de utilidad. Hasta pronto. Bye, bye.